A veces solo necesitamos desconectar de la realidad y dejarnos llevar a través de una propuesta donde la única excusa es disfrutar de la paz que pueda transmitir unos paisajes y una música apacible. Spirit of the North 2 es precisamente eso, un título donde perderse, sin estrés ni agobio, con el único objetivo de pasar un buen rato. El título, desarrollado por Infus Studio y publicado por Silverlink Interactive, aquí en España ha sido distribuido por Tesura Games, la cual nos trae en formato físico la edición estándar y coleccionista para PlayStation 5 y Xbox Series, salió a la venta el pasado 8 de mayo y nos propone vivir una aventura por las tierras del norte inspiradas en Islandia. Spirit of the North 2 es una secuela del juego original que fue lanzado en 2019. Su propuesta mezclaba una exploración pausada, similar a lo que pudiera ser un Walking Simulator, con elementos de mitología nórdica, en una aventura independiente con un fuerte enfoque en la naturaleza. A pesar de sus limitaciones, Spirit of the North tenía los elementos necesarios para convertirse en una aventura más ambiciosa de lo que finalmente fue. Por eso nos sorprende que Infus Studios decidiera trabajar en una nueva entrega con el objetivo de estar a la altura de sus aspiraciones. Esta secuela continúa el camino trazado por el primer juego y mantiene una propuesta similar, aunque esta vez se apoya en las capacidades del Unreal Engine 5 para mejorar los aspectos visuales y en un entorno de mundo abierto que permite en gran medida una exploración libre del bello paisaje de las tierras del norte. A esto se suma un nuevo sistema de control y físicas, lo que da como resultado una experiencia claramente superior a la original, aunque aún arrastra ciertos fallos importantes, refleja mucho mejor la visión que sus desarrolladores querían plasmar originalmente. Las novedades se hacen evidentes desde los primeros compases del juego. Una de ellas es la posibilidad de personalizar la apariencia del zorro protagonista. Podemos ajustar distintos aspectos físicos, como el tamaño y proporciones del cuerpo, la forma y longitud de la cola, así como la longitud del hocico o el tamaño de la nariz y la mandíbula. También se puede modificar el color de los ojos y el pelaje. Antes de comenzar la aventura debemos dedicar unos momentos a configurar estos detalles, para luego sumergirnos en una introducción que refleja perfectamente el tono del juego, introspección con una atmósfera melancólica y un componente místico. Así comienza una nueva travesía en la piel de nuestro ya conocido alter ego animal, esta vez acompañado por un nuevo aliado, un cuervo que, además de alertarnos cuando hay algún tesoro cerca, puede adquirir habilidades muy útiles que amplían nuestras posibilidades de exploración. Apenas salimos de la cueva y completamos unas tareas iniciales bastante simples, descubrimos un extenso mapa cubierto que se va ampliando al tiempo que exploramos. Un mapa enorme, debo decir, bastante más grande de lo que podemos imaginar inicialmente. La exploración en el juego es claramente intuitiva, ya que no hay marcadores o ayudas visuales durante los recorridos y nos obliga a prestar atención a pequeños elementos del entorno, como pósters de madera o formaciones rocosas, que sirven como referencias para orientarnos. A diferencia de otros títulos con una propuesta similar, aquí no hay combates tradicionales, salvo los enfrentamientos contra los jefes, los cuales no implican peleas directas, sino desafíos que debemos superar para liberar o vencer a las criaturas implicadas. Por tanto, los verdaderos obstáculos son las secciones de plataformeo, los saltos y los desniveles que abundan en el escenario. En este punto destaca el nuevo sistema de control, que supone una mejora significativa respecto al primer juego, aunque aún arrastra ciertos movimientos torpes al saltar o desplazarse con rapidez. Afortunadamente ahora contamos con ayuda adicional, los saltos dirigidos, que facilitan superar estas secciones con mayor precisión. Los saltos dirigidos consiguen eliminar gran parte de la torpeza que caracterizaba a las secciones de plataformeo en el juego original, uno de los puntos más criticados por los jugadores. Ahora, al mirar hacia el borde de una superficie como una roca, aparece un pequeño asterisco azul que indica que podemos realizar un salto seguro hacia ese lugar. No obstante, esta mecánica no está disponible mientras mantenemos presionado el botón de correr. Afortunadamente, aunque el sistema de control no es tan intuitivo como me gustaría, pronto nos acostumbramos a sus particularidades, especialmente porque pasamos gran parte de la aventura corriendo y saltando de un lado a otro por las praderas y otros entornos que exploramos. En el mapa general se van marcando las ubicaciones que descubrimos, que suelen estar repartidas entre mazmorras, ruinas, criptas y acantilados.
También encontramos ciudades abandonadas y, lo más importante, obeliscos que debemos activar utilizando cristales, la moneda del juego, los cuales podemos conseguir destruyendo vasijas o hallando cofres del tesoro. Los obeliscos son cruciales, ya que amplían la zona visible del mapa y nos muestran los puntos de interés que podemos visitar. Además, hay mercaderes donde podemos comprar objetos especiales o incluso llaves para que nos permitan acceder a nuestros nidos, zonas de descanso para nuestro compañero, que luego se convierten en bases donde podemos recuperar salud. Debido a la falta de marcadores, la única manera de saber hacia dónde debemos dirigirnos es seguir la estela carmesí que aparece en los templos donde se encuentran objetos clave para avanzar. Junto con las secciones de saltos y plataformas, el juego nos presenta algunos acertijos sencillos, como colocar un objeto en un pedestal, activar palancas o utilizar túneles de aire, entre otras mecánicas. Es importante tener en cuenta los peligros del entorno, ya que aunque no hay enemigos, sí podemos encontrar veneno, zarzas y otros riesgos que nos harán perder vida rápidamente. A lo largo del camino encontraremos estatuas de Eona, que funcionan como puntos de control. Si morimos, resucitamos en una de estas estatuas, que generalmente están ubicadas en la entrada de mazmorras o en zonas especialmente peligrosas. Además, al pasar cerca de ellas, restauraremos completamente nuestra salud. Al morir, perdemos todos los cristales que llevamos encima, aunque podremos ir a recuperarlos volviendo al lugar donde hemos fallecido. A lo largo del juego tendremos la oportunidad de usar diferentes habilidades proporcionadas por las nuevas runas que vamos encontrando durante la aventura. Cada runa se asocia con una parte del cuerpo del zorro, lo que nos permite equiparlas en diferentes áreas, desde la cabeza hasta la cola, lo que también modifica su apariencia visual. De este modo podemos aprender nuevas habilidades como planear con la ayuda del cuervo o recibir una señal cuando estamos cerca de uno de los pergaminos del saber, los cuales están distribuidos por el mundo y amplían la historia, que sigue siendo completamente muda, sin diálogos. Estas habilidades mejoran nuestra movilidad y velocidad de exploración, lo que resulta crucial para avanzar por nuevas áreas. A su vez, también podemos desbloquear habilidades independientes a través de un árbol de habilidades en el que podemos mejorar nuestras capacidades generales. Estas mejoras incluyen recibir menos daño al caer desde alturas elevadas, aumentar nuestra salud, mejorar nuestra suerte al conseguir más cristales al abrir cofres e incluso incrementar la cantidad de fuegos fauto que podemos llevar, fundamentales para acceder a ciertas mazmorras. También podemos aumentar el tiempo que pasamos planeando con la ayuda del cuervo. La única manera de mejorar estas habilidades es obteniendo puntos, que se consiguen resolviendo algún puzzle y suelen estar escondidas en cofres repartidos por todo el mundo. Al final, todo contribuye a llevarnos al punto culminante de la aventura. Una vez resueltos los acertijos y puzzles que bloquean nuestro progreso, llegaremos a una zona donde un animal ha sido herido y está bajo el control de las garras del Grimir. El argumento de Spirits of the North 2 es secundario, sin diálogos, por lo que entender lo que sucede depende de si decidimos leer los pergaminos dejados por las distintas tribus que habitan las tierras del norte. Sabemos que una fuerza maligna amenaza al mundo y ha castigado a esas tribus, lo cual se simboliza en el juego mediante la aparición de grandes animales como jefes finales. Estos momentos, los más poéticos y fascinantes de la trama, también resultan ser los más entretenidos e impactantes, exigiendo un control preciso tanto del personaje como del entorno. Son pocos, pero su presencia se convierte en el motor que nos impulsa a seguir adelante hasta completar una aventura que toma una veintena de horas en terminar. Spirits of the North 2 opta por utilizar el Unreal Engine 5, un motor gráfico que ya ha demostrado su capacidad en otros juegos de mundo abierto y del que hemos hablado ampliamente en este canal. No es sorprendente, por lo tanto, ver cómo se ha mejorado el diseño del zorro, su pelaje y en general la naturalidad con la que se mueve, al igual que el realismo del agua. Las zonas costeras son impresionantes, o la atmósfera que se crea en cuevas y áreas más pequeñas. Hay escenarios que son realmente impresionantes y otros no tanto, pero en general el título posee un apartado visual muy bonito y resultón. Luego, en cuanto a los temas musicales, estamos ante un título que sin duda ofrece un buen puñado de partituras y la mayoría de las composiciones transmiten, a través del violín o el piano, una sensación sombría y melancólica. Más no siempre significa mejor, pero en este caso la secuela de Spirits of the North no solo ofrece más y mejor contenido que el original, sino también una mejora en las sensaciones técnicas, visuales y sonoras.
De una aventura lineal pasamos a un formato de mundo abierto, aunque con un enfoque más relajado que el de grandes producciones similares, sin agobios ni estrés. En ocasiones dan ganas de detenerse en algunos paisajes para disfrutar del movimiento del agua o la vegetación que nos rodea. Este es uno de esos títulos que entra muy fresco en momentos donde necesitamos relajarnos y desconectar. Uno de esos juegos tranquilos donde solo queremos perdernos por un mundo salvaje y no considerar nada más allá de disfrutar de los entornos y la música. Un rincón apacible donde perderse y dejar volar la imaginación.